¿sí? Entonces aquí tengo L, tengo M, y como antes, tengo que tener tantas ecuaciones como incógnitas tiene mi problema, con lo cual tanto L como M tendrán que ir entre 1 y M, ¿sí? Y los otros términos, que son los que no tienen al parámetro, por ende no están involucrados con la U sombrero, irán a parar a darme el coeficiente del término independiente de cada una de las ecuaciones, ¿sí? L es la ecuación y M es el término de la ecuación. ¿Estamos bien hasta ahí? Tengo un par de preguntas sobre las funciones de peso de WL y WL raya. Sí, dale. Ahí usted dijo que tienen que ser independientes. El texto más arriba dice que pueden elegirse de forma independiente. ¿Es Sí, estrictamente que las elegimos distintas o...? podés elegir las distintas, o no. Claro, por eso. Es, Eh, es como o que, sea, sería, yo podría elegir una por Galerkin y otra por colocación por puntos, por ejemplo. sí, podría. Sería medio engalletado, pero como poderlo podrías. Bien, entonces la elección de las WL y las WL rayas son independientes, pero no quiere decir nada respecto de, son linealmente independientes una de la otra. No, son dos conjuntos de funciones de peso, ¿sí? Que tienen que cumplir lo que habíamos dicho allá en la primera clase con el hecho de que no sean cero, ¿sí? Donde tienen que estar haciendo de peso, pero las podrías elegir a una y a la otra de forma totalmente libre e independiente de una de la otra, o no, según te convenga. Bien. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Tiene preguntas? Ahora con el ejemplo estimo que se va a aclarar eso. ¿Estamos? Bien. Entonces, una de las cosas que resulta interesante, antes de meternos en más detalles, digamos, hasta ahora seguimos estando aquí escribiendo, esto es la forma fuerte del problema, ¿ok? Es la L completa más el P y el M más el R, ¿ok? Esto es la forma fuerte del problema con sus condiciones de contorno en el dominio, ¿ok? Entonces, imagínense que mi ecuación diferencial está completa y es de segundo orden, entonces estoy exigiéndole a estas funciones n sub m que tienen que ser derivables, ¿sí? Y que la derivada de estas nm no sea cero, ¿sí? Porque un polinomio de primer grado ¿existe su derivada segunda? Sí, pero es cero. Claro, pero no nos sirve, ¿cierto? Entonces, el hecho no es solo que las nm tienen que tener derivadas segundas, sino que tienen que tener una derivada segunda que no sea cero, porque si no, no nos sirve, ¿ok? Entonces, una de las cosas que uno puede hacer desde el punto de vista matemático es reemplazar a la forma fuerte del residuo, que es esta ecuación que está ahora completa aquí, el residuo en el dominio más el residuo en el contorno, aplicar el teorema de Green, ¿sí? Integración por partes, y encontrar la forma débil del residuo. ¿Por qué? Y bueno, ahora vamos a ver por qué. Entonces, veamos con la parte del residuo en el dominio, ¿sí? Tenemos, porque en general, vamos a volver hacia atrás, perdón, ¿sí? El M teníamos a lo sumo una derivada primera, con lo cual la derivada primera de una función lineal, por ejemplo la nm, existe y en general no es cero. Entonces no sería un problema. El problema es que lo tendríamos aquí, cuando L tiene una derivada segunda. Entonces vamos a mirar eso, y entonces el residuo en el dominio nos queda WL por U sombrero más P diferencial de omega. Separamos los términos, hacemos distributiva, y el que vamos a integrar por partes es este primer término, que es la integral en omega de W sub L por L aplicado a U sombrero. ¿Ok? Acá está de recordatorio lo que ustedes vieron en análisis, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, una manera de escribir esto de una forma un poco más general es que voy a obtener la integral extendida a
gamma, que es el contorno de la W sub L, ¿sí? Esta función de peso en el dominio, por un operador aplicado a la U sombrero, integrado con diferencial de gamma, menos la integral en el dominio de otro operador C, aplicado a W sub L, más un operador D, aplicado a U sombrero, ¿sí? O, aquí tenemos un operador aplicado a la W sub L. ¿Ok? Pero resulta que este operador E, este operador C y este operador D son operadores diferenciales con un orden de diferenciación menor que el que tenía L. ¿Sí? Si L es una derivada segunda, E, C y D van a ser, ¿qué cosa entonces? Derivada primera. Una derivada primera, obviamente. Entonces ahí estamos bastante mejorcito, ¿sí? Si quisiéramos usar en las NM funciones lineales, podríamos hacerlo. Porque ahora, como lo que vamos a tener que integrar, en realidad, ¿qué pasó? Pasamos de aquí, que estamos felices, era todo cortito, y ahora tenemos todo este chorizo, ¿sí? Pero todo este chorizo tiene estas dos, que surgieron de la integración por partes, y esto era lo que ya veníamos trayendo, ¿sí? Las dos integrales por las condiciones de contorno, que son las dos últimas, esto por la fuente P, y esto es lo que nos quedó por haber integrado por partes el operador L. Entonces, es más largo la expresión, ¿sí? Pero es más fácil. Y podemos usar... Ahí no entiendo por qué cuando hace la integración por partes aparece una integral y está en el contorno. Claro, a ver, esto que tenés, vamos a mirarlo, yo lo escribí de forma más general, ¿sí? Estamos en 1D, entonces ¿quién es el contorno? La integral en un contorno, el contorno 1D, ¿qué es? Que veníamos viendo hace un tiempo ya. Claro, lo que yo no entiendo es por qué cuando parte la integral le queda una parte que depende del contorno y otra de todo el dominio cuando partió de todo el dominio. Bien, fíjate, en la expresión que ustedes vieron en análisis, que la estoy pintando, ustedes la ven que la pinté. Sí, sí. La integral en omega de U diferencial de P es igual a U por B, valuado en el contorno, menos la integral en el dominio de B diferencial de U. ¿Ok? Uno más, uno menos, y este uno más. El U vendría a ser nuestra función de peso, ¿sí? Y el dB es nuestro L de U. ¿Ok? ¿Por qué lo escribí de forma genérica, ¿sí? Con este término que dice integral de la W sub L por E aplicado a U sombrero? Porque ahora estamos en 1D, pero un poco más adelante vamos a pasar a problemas bidimensionales. Y esto se va a seguir utilizando, ¿sí? Y en un problema bidimensional, el contorno ya no son puntos, ya es una línea. ¿Tá? Entonces esta es la forma de expresarlo de manera general. Este primer término que dice U por B evaluado en gamma, si lo escribo en forma general, es la integral extendido a gamma al contorno, ¿sí? De la W sub L por E aplicado a U. Y el segundo término, que es la integral en omega de B diferencial de U, ahora es menos la integral en omega del operador C aplicado a W sub L, ¿sí? Por el operador D aplicado a U sombrero diferencial de omega. ¿Sí? Es una manera diferente de notar esto mismo en el caso unidimensional. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es unidimensional y es la integral en gamma, y gamma son 2 puntos nada más, obviamente es la suma. ¿Se entiende? Sí, sí, era entendido. Ok. De nada. Bien. Entonces, esta forma de chorizo larga que está acá y que dice 7, se la conoce como la forma débil del problema o forma débil del residuo en nuestro caso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si uno las mira, ¿sí? Uno puede decir, mira, ajá, si este es un operador, ¿sí? E aplicado a U es un operador, tiene la misma pinta que este otro M aplicado a U. Estoy teniendo
dos cosas, dos operadores que van a ser derivadas primeras, porque si no, no serían otra cosa en el problema que estamos nosotros abordando aquí. O sea que este E y este M van a ser dos operadores diferenciales que van a tener que ver, vamos a decirlo así, con una derivada primera, aplicada a la función incógnita U sombrero. Y me queda, por un lado, la función de peso en el dominio, y por otro lado, la función de peso en el contorno. Como ya dijimos que este conjunto de funciones lo puedo elegir de forma independiente de este otro, bueno, la voy a elegir de forma tan independiente de tratar de cancelar estos dos términos. ¿Sí? Lo que voy a hacer es elegir a la WL barrita, a la del contorno, de manera conveniente para que se me cancelen este término con este término que proviene de la integración por partes. A veces es un coeficiente multiplicado por la W sub L, a veces es simplemente un menos 1 multiplicado por la W sub L, y hace que estos dos términos se cancelen en esta expresión general 7. ¿Está? Entonces, es sumamente conveniente de que los dos conjuntos de funciones de peso los podamos elegir de modo conveniente, porque así podemos, en vez de tener 5 términos, podemos tener 3. Entonces, menos trabajo para realizar, ¿sí? En la ley del menor esfuerzo. Bien. Obviamente eso solo lo podemos hacer cuando mi condición de contorno es de tipo natural. Si tengo una condición de contorno de tipo esencial o Dirichlet, eso no lo puedo hacer. Pero bueno, siendo que estos términos implicarían integrales de línea, cuando pasemos a 2D, levante la mano, ¿a quién le gusta resolver integrales de línea? A mí particularmente no me gusta mucho, pero bueno, si uno lo tiene que hacer, lo hace. Pero si podemos evitarlo legalmente, ¿sí? Vamos a evitarlo. ¿Estamos? Como por el momento venimos hablando un montón de cosas y sí, pero no, entonces pasemos al ejemplo. Entonces tenemos una ecuación diferencial, que es 1 por la derivada segunda de phi respecto de x dos veces, más esa función phi más 1, el dominio va entre 0 y 1, tengo una condición Dirichlet que dice que phi es igual a 0 en x igual a 0, y una condición natural que dice que la derivada de phi respecto de x tiene que valer 1 en x igual a 1. Esto lo podríamos escribir de una manera un poquito diferente y decir que la derivada de phi respecto de x menos 1 es igual a 0 en x igual a 1. Con eso nos facilitaría el elegir, paso acá, nos facilitaría elegir quién es el m, quién es el r, de modo coherente. Bien, esa función tiene una solución analítica que está escrita acá. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer y si esto sería viable para esta ecuación diferencial. Bien, ahora vamos a decir, sacamos del juego a la chi, entonces ahora vamos a armar la función de interpolación paramétrica, la phi sombrero, como A1 por N1 más A2 por N2 más A3 por N3. Bien. Y vamos a elegir a las NM como X a la M, con M 1, 2, 3 en este caso. ¿Sí? ¿Qué particularidad tienen estas tres funciones NM? Que valen 0 en X igual a 0. Afortunadamente, donde la condición me dice que tiene que ser 0. ¿Sí? Con lo cual, sería como tener parcialmente una sí. ¿Sí? Entonces decimos quién es L, quién es P, y en las condiciones de contorno, quién es M, quién es R, quién es M y quién es R. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos quiénes son cada operador. Tenemos
ya propusimos el conjunto de funciones que vamos a utilizar para la interpolación paramétrica, y por una cuestión de orden y de comodidad, y que las funciones son fáciles, entonces vamos a decir, n1 es x, la derivada de n1 respecto de x vale 1, y la derivada segunda vale 0. Acá podría surgir una alerta, ¿sí? La n2 es x al cuadrado, la derivada segunda 2x, y la derivada primera, 2x, y la derivada segunda vale 2. Bien. La n3 es x al cubo, la derivada primera 3x al cuadrado, la derivada segunda es 6x. Con lo cual, si bien una de las funciones de la interpolación paramétrica tiene su derivada segunda igual a 0, las otras dos no. Con lo cual, alguna chance tiene, ¿sí?, el parámetro a sub 3 de tratar de aproximar lo mejor que pueda, con este conjunto de funciones, al residuo en el contorno x igual a 1. ¿Sí? Bien. Entonces ahora, el residuo completo que tenemos que minimizar es la suma del residuo en el dominio y el residuo en el contorno. Reemplazamos por lo que equivalen, y luego reemplazamos a la L por lo que corresponde, a la M, ¿sí?, en x igual a 0 y en x igual a 1. Este primer término de las condiciones en el contorno, del residuo en el contorno, es 0. ¿Por qué? Porque todas las n que estamos eligiendo valen 0 cuando x vale 0, con lo cual este nos cumple las condiciones en ese contorno, la condición esencial. Nos quedaría este tercero. Bien. Entonces nos queda la sumatoria de los a sub m, como este término lo puedo sacar afuera, y además lo puedo sacar afuera de la integral por propiedades de las integrales. Entonces me queda a sub m por esto, más wl por p, que en este caso valía 1, más la sumatoria de los a sub m por los w sub l, por a sub m por nm, y me queda el r, ¿sí? Entonces vuelvo a hacer todo el proceso, y entonces veo que este primer término tiene parámetro asociado, este término también tiene parámetro asociado, con lo cual, ¿a dónde va a ir a parar? Al K. Al K, exactamente, al K. ¿Sí? Entonces ahí están. W sub L por L de NM, y WL barra por NM en x igual a 1. ¿Sí? Este segundo término es en x igual a 1 solamente. Y después, al término independiente de la ecuación, está el W sub L por P, que es la fuente, más la otra partecita que me quedó de la condición de contorno, que es el WL barra por R en x igual a 1. Bien. Si ahora reemplazamos en nuestra ecuación diferencial que estamos resolviendo y en nuestras condiciones de contorno, nos queda que es W sub L por la derivada segunda de la NM respecto de x dos veces, más la NM, más WL barra por la derivada de NM respecto de x, valuado en x igual a 1. ¿Sí? Este término completo. Puedo hacer distributivas aquí, entonces, nuevamente, incluso aquí ya lo podíamos ver, volvemos a obtener lo que ya veníamos obteniendo, una matriz de coeficientes K, por el vector de parámetros incógnita A, más el vector de términos independientes F, todo igualado a 0. Bien, pero recién dijimos, bueno, que esto podríamos encontrar aquí la forma débil de este primer término. La integral entre 0 y 1, que es mi dominio completo, de W sub L, la función de peso, por la derivada segunda de la NM respecto de x dos veces diferencial de x. Bien, si integro por partes, lo que me queda es, está escrito al revés de lo que habíamos visto recién, menos la integral entre 0 y 1 de la derivada de W sub L respecto de x, multiplicado por la derivada de la NM respecto de x, diferencial de x, que es diferencial de omega en nuestro caso, más W sub L, por la derivada de la NM respecto de x, valuado en x igual a 1, menos W sub L, por la derivada de la NM respecto de x en x igual a 0.
Bien, aquí en vivo y en directo una integración por partes hecha en forma totalmente genérica, ¿sí? Entonces aquí algunas cositas para mirar. Aquí aparece la derivada de la W sub L respecto de X. Entonces, ¿cómo se ven haciendo eso con colocación por puntos? Y la delta de Dirac. No me veo. No me veo, muy bien, no me veo, yo tampoco me veo, ¿sí? Entonces, como que la delta de Dirac, qué linda que era, porque solo teníamos que evaluar el resto de lo que estaba dentro de la integral en el punto de colocación, pero ya no nos vemos, ya no funciona esa, así es muy particular, muy práctica, muy bonita, pero si quieren trabajar sobre una forma débil para que este conjunto de funciones sea simple, y bueno, ya ahí no puedo, ¿ok? Entonces, bueno, primera... Profe, Sí. entonces, en esta semana medio que usamos solamente derivadas primeras antes que derivadas segundas, ¿o estoy como que entendiendo medio mal? No. El tema es, ¿por qué integro por partes? Lo que quiero hacer al integrar por partes es tratar de levantarle no exigirle tantas cosas a las NM, ¿sí? Y si tengo una derivada segunda, por ejemplo, no podría usar una función lineal para aproximar. Porque la derivada segunda vale 0. Sí, existe, pero vale 0. Entonces 0 por lo que sea me va a dar 0. Entonces, como que no estaría bonito, porque la solución que me voy a obtener no va a tener nada que ver con el problema que estoy tratando de resolver, porque las funciones, si bien tienen las derivadas, ¿sí? Valen 0. Entonces 0 por lo que sea no me va a servir de mucho, ¿sí? Entonces, la idea es que el operador L que venimos trabajando va a seguir siendo una derivada segunda, pero eso también nos imponía condiciones sobre este conjunto NM. Si yo uso un conjunto de funciones muy simple, que es lo que uno pretendería, la derivada segunda por ahí es 0, entonces no me sirve. Si uso como NM una función seno o una función coseno, tal vez eso no sería un problema, pero si quiero usar polinomios, sí sería un problema. ¿Se entiende? Entonces, simplemente lo que estoy tratando de hacer es introducir la parte de la integración por partes, para ver que uno puede trabajar con operadores de menor orden, y por ende exigirle menos cosas a estas NM. Eso tiene un objetivo, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, o sea, esto no está acá porque me gusta sacar conejos de la galera, sino que tiene un porqué que se va a entender un poco más adelante, ¿sí? Y no tiene mucho que ver con que querramos usar derivadas primeras o derivadas segundas o que querramos usar, sino tratar de usar un conjunto de funciones NM lo más simple posible. Bien. Entonces, si reemplazo esta integración por partes, retomando, reemplazo esta integración por partes en la expresión anterior, ¿sí? Que es este primer término, que está aquí, la KLM ahora me queda expresada completa como toda esta cosa, ¿sí? Y luego me quedaba la expresión para F. Entonces, una vez que lo tengo puesto aquí, tengo aquí lo que veíamos en forma abstracta antes, W sub L por la derivada de NM respecto de X en X igual a 1. ¿Sí? En el extremo, pero viene de la integración por partes, y este otro, que es la WL barra por la derivada de NM respecto de X en X igual a 1. Son, como quien diría, lo mismo, pero acá aparece la WL barra. Si yo eligiera la WL barra como menos la WL, este término y este término serían iguales, y lo que estaría haciendo es, con esa elección de la WL barra, hacer que este término completo tuviera un signo contrario a este otro,
con lo cual estos dos se cancelan y solo me quedan los 3 que restan. ¿Sí? Por eso aparece este 0 acá abajo. ¿Sí? Le puse menos, pero podría haberle puesto más 0, sería exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces me queda, este es 0, ¿por qué es 0 este? La derivada de las nm respecto de x. Vamos a ver para arriba. Porque en ese punto sí había una condición que las hacía coincidir, ¿o no? Pero además nuestras funciones valen 0 ahí. Y las derivadas de esa función valen 0 porque van a ser ceros, salvo la primera. ¿Sí? Esta es 0 porque es x0 y esta también es 0. Entonces, se van, salvo la primera, que quedaría la derivada de la n1, que valdría un 1. ¿Y dónde estaba? Acá. Bien. Pero en general, Ahí tiene, ahí volvió a escribir la función de peso WL. sí, este es el segundo de los términos de la integración por parte. Este. No, digo en la segunda ecuación de KLM. El segundo término, ese no sería el que se cancela con la función de peso raya. Sí, pero lo dejé puesto ahí. ¿Sí? Pero a lo que quería aclarar es a lo que comenté hace un ratito, ¿sí? Como las WL las puedo elegir arbitrariamente e independientes, si quiero, totalmente independientes de la W sub L, que en este caso, que es evaluar algo en un punto, no nos haría nada, ¿sí? Pero, insisto, cuando pasemos a problemas bidimensionales, eso implicaría hacer una integral de línea. Entonces, si la podemos sacar del juego, sacar estos dos del juego, lo podemos hacer, y simplemente es mostrarles aquí cómo uno podría hacerlo legalmente, ¿sí? Eligiendo la WL barra como menos la WL, este término que acá está positivo y que acá también está positivo, si yo elijo esta función como menos aquella, este me queda negativo, más este, 0. ¿Sí? Entonces ahí lo saco a los dos del juego. Y este que está aquí, ¿qué es lo que pasa? Las derivadas de las nm respecto de x, mayoritariamente en x igual a 0, valen 0. ¿Sí? Pero si no vale la nm 0, ¿quién tendrá que valer 0? Esta otra. Pero bueno, por lo pronto la vamos a dejar ahí. Claro, ese es el término que corresponde al 0 que puso abajo. Sí. Ah, está bien. Ahora vamos a ver qué pasa con esto, ¿sí? ¿Por qué es un 0? Y bueno, y el f nos queda lo que estaba. Tiene una parte que debía a p y en la otra en r, pero en r en este caso vale en un caso 0 y en el otro caso vale un 1, ¿sí? Que es en este, en x igual a 1. Entonces, pongo toda la expresión de la k, ¿sí? Esto es, si uso, ¿qué estaría usando aquí? Si uno dice W sub L igual a NL, estaría usando Galerkin, ¿sí? Porque la otra cuestión es que, como tengo la derivada de la función de peso, colocación por subdominios, estamos con que no nos vemos. Bien. Con colocación por punto no nos vemos. Con colocación por subdominio, la derivada es un 0 de la función de peso, con lo cual tampoco nos sirve, y nos queda el tercero, que es igual al cuarto, que es Galerkin mínimos cuadrados. O sea que las funciones de peso en el dominio sean iguales a las funciones que voy a usar en la interpolación paramétrica. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, están escritas acá las expresiones, reemplazando para acá y para F. Entonces este 0, ¿por qué aparece? Y bueno, porque esta, que es igual a la nm, vale 0 en x igual a 0. Entonces es lo que corresponde este 0 que está puesto ahí. ¿Ah? Profe, Sí. ¿siempre podemos elegir que la W raya sea igual a menos n sub L? Si te conviene, sí, porque a veces, dependiendo de la ecuación diferencial, el término que proviene de la integración por partes en la parte de tu contorno donde tenés una condición natural, puede ser que no sea menos, sino que este primero que está aquí, ¿sí? No, suponete,
Si la condición natural, vamos a jugar un poquito. Si la condición natural, en vez de tenerla en x igual a 1, la tuviéramos en x igual a 0, ¿me seguís? Sí, sí. Bien, entonces, aquí de la integración por partes me quedaría menos w sub L por la derivada de nm respecto de x. Entonces, en este caso, la w sub L la voy a tener que elegir como igual a w sub L, la WL barra, para que este permanezca positivo y con este que ya está negativo se cancele. ¿Estamos? Y hay veces en que podemos tener algún coeficiente numérico acompañando a uno de estos dos términos. Entonces, que no sea 1, ¿ok? Qué sé yo, un 3, un 2, un 5.4, algo, ¿sí? Un valor. Entonces, bueno, la WL barra la tendré que elegir como algo multiplicado por esta WL en ese punto, para que se me cancele. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, básicamente, lo interesante es que uno tiene la libertad de elegir la WL barra, de modo que le convenga, insisto, ahora es evaluar algo en un punto, pero más adelante va a ser valer una integral de línea, así que si lo podemos evitar, lo vamos a evitar. Entonces, finalmente, si reemplazo a todo lo que nos queda, tengo las expresiones para obtener K sub Lm y Fl, ¿sí? Y ahora, tanto L como M valen 1, 2, 3. Entonces, lo que nos va a dar es un sistema, la matriz K, ¿de cuánto por cuánto es? De 3 por 3. De 3 por 3, F es de 3, y tengo 3 parámetros a encontrar, ¿ok? Bien. Entonces acá es donde uno pasa, una vez que uno obtuvo esto, ¿sí? Ya conoce quiénes son las L, quién es P, quién es R, todo esto, ya sabe entre qué lo tiene que integrar, entonces uno acá se muda a Scilab y saca las cuentas, y obtiene los valores, ¿ok? Primera ecuación completa, segunda ecuación completa, tercera ecuación completa, ¿sí? Y aquí puede jugar con dos cosas. Puede preguntarse, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho que L y M valieran 1, 2? No juego con la tercera ecuación. A ver, ¿qué pasaría? Y las cuentas serían exactamente las mismas que tengo que hacer aquí. ¿Sí? La 1, 1 y la 1, 2 sería esto, la 1, 3 no la tendría que hacer, y me quedaría el F1, que sería lo mismo. Tendría K2, 1, K2, 2, el K2, 3 no estaría, y el F2 es exactamente el mismo que este. Entonces podría armar un sistema de 2 por 2 y tener una primera aproximación usando solamente la N1 y la N2. Y luego sí, como habíamos propuesto originalmente, armar el sistema completo de 3 por 3 con sus 3 parámetros incógnita, obtenerlos y armar la función de aproximación. ¿Sí? Y si las superpongo, la analítica y las dos aproximaciones, da eso. Está todo pegoteado uno encima del otro, ¿sí? Pero no son exactamente las mismas, ¿sí? La exacta, la M2 es la que está más lejos, y con M igual a 3 es esta otra de líneas, de segmentos de línea, que está más cerca de la exacta, ¿sí? Y fíjense que los errores son bastante pequeñitos. Tuve que hacer una gráfica en un espacio pequeño como para que se pueda ver la diferencia que hay entre la solución analítica o exacta y las dos aproximaciones que acabamos de obtener. ¿Ok? Si bien, en este caso, estamos teniendo tanto la aproximación en el contorno como la aproximación en el dominio. ¿Estamos? Profe, Sí. el error ahí, ¿de qué orden es?
Míralo. Acá tenemos 0,35 y acá tendremos, no sé, acá este 0,36, o sea que esto es 0,0, digamos que sea 0,30, sería como una centésima, una milésima el error, aquí. Aquí es un poco más grande, ¿sí? Porque acá debería dar 0,35 y con solo dos términos me está dando 36,5. O sea que el error sería 0,065 con dos términos. Y aquí bajó muchísimo, solamente incorporando una función más en la interpolación paramétrica. Claro, ¿Sí? perfecto. O sea, la mejora es sustancial. Entonces uno se pone a pensar y decir, bueno, con unas funciones tan simples, ¿sí? Porque x al cuadrado, x al cubo, son tres polinomios de los más sencillos, puedo obtener realmente una muy buena aproximación a la ecuación diferencial, que si bien es fácil, ¿sí? No es nada complicado, pero su solución analítica, fíjense, tiene senos y cosenos. Entonces uno dice, ¿qué también podría aproximar con una suma de polinomios pesados a una función que es una combinación de senos y cosenos? Y bastante bien nos fue. ¿Sí? Con solo tres términos realmente tenemos una milésima de error, entonces está muy bueno, porque es muy sencillo, y realmente la interpolación paramétrica que se armó, obviamente, en este caso que es simple también, aproxima muy bien. Entonces uno dice, bueno, ¿esto será siempre? Chan, obviamente. Va a depender de quiénes elijamos, y también va a depender de cuánto varía la función solución analítica en ese dominio. Lo que pasa es que, claro, ¿para qué uno se mete a una solución numérica? Y cuando la solución analítica se complica. Entonces, bueno, tranquilos, que allá vamos, pero vamos despacito. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado en claro? Básicamente hoy seguimos como haciendo lo mismo, pusimos dos ingredientes nuevos en la torta, ¿sí? El residuo en el contorno, porque ahora sacamos del juego a la sí. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si el dominio es el mismo, la ecuación diferencial es la misma, pero se me ocurre resolverla con otras condiciones de contorno que tienen que ver con otras condiciones posibles de mi sistema físico que represente, no tenga que volver a hacer todo de vuelta, sino simplemente eligiendo adecuadamente los coeficientes, una vez que lo programé, ya solito lo que está programado se puede ajustar a las nuevas condiciones de contorno, mientras que la ecuación diferencial y el dominio permanezcan siendo los mismos. ¿Estamos? Y la otra cosa que vimos hoy es cómo podemos utilizar el teorema de Green, o integración por partes, para bajar el orden, ¿sí?, de las derivadas que van a intervenir en todas nuestras expresiones del residuo, encontrando la forma débil de ese residuo, que nos trae como ventaja dos cosas. Primero, menores exigencias hacia las funciones n, que van a formar parte de nuestra interpolación paramétrica, por un lado, y por otro lado, teníamos que, si bien la expresión resultante era bastante más larga, como la elección de las funciones de peso en el dominio y en el contorno es independiente, se nos hacía más larga, pero tampoco tanto más larga, y estamos trabajando con operadores de menor orden. ¿Sí? Entonces eso a la larga va a terminar siendo una ventaja. ¿Está? Por lo demás, ¿qué pasó también? ¿Qué otra cosa estuvimos analizando? Las funciones de peso, ¿sí? Todas las que veníamos usando hasta antes de esta clase nos sirven, ¿o no? Por ahora sí, por lo que entendí. No.
porque alguien dijo, no me veo haciendo la derivada de la delta de Dirac. Ah, esas. ¿Ok? Entonces, bueno. Perdón, me confundí con las NM. No, ok, perfecto. Perfecto. Pero me refiero a las funciones de peso. Antes veníamos trabajando en residuos ponderados con colocación por puntos, colocación por subdominios y Galerkin. ¿Sí? Resulta que la delta de Dirac no la podemos derivar. Así que fuiste. La colocación por subdominios, la función escalón nos da 0. Entonces también fuiste, porque no cumplís la condición de no ser 0, donde hace falta que seas peso. ¿Sí? Entonces, colocación por subdominio, que también estaba bueno, también se fue. Entonces, la única que nos queda remanente, digamos, de las 4 que vimos, es Galerkin, que coincide con mínimos cuadrados. ¿Sí? Que esas son las mismas funciones de la interpolación paramétrica. Con lo cual, se nos reduce el tema de las posibilidades de elección. Ahora, estaba cómodo elegir la delta de Dirac sobre todo, pero acá cuando usamos forma débil no la podríamos utilizar. ¿Por qué? Porque tenemos el operador, ¿sí?, aplicado a la función de peso. Este operador C es el que nos eliminó del juego a las otras dos conjuntos de funciones de peso. ¿Sí? Entonces, digamos, estos son como los tres, a grandes rasgos, las tres cosas importantes que surgieron hoy. El residuo en el contorno, porque saqué a la chi. Puedo bajar el orden de los operadores integrando por partes, ¿sí? Pero al hacer eso, para encontrar la forma débil de mi problema, ¿sí?, que es esta expresión 7, nos elimina dos de las posibilidades de funciones de peso. Nos queda solamente una, ¿okay?, que coincide con mínimos cuadrados, por eso digo una. ¿Okay? Y teníamos la ventaja de que las funciones de peso en el dominio y en el contorno son dos conjuntos arbitrarios, tan arbitrarios que los puedo elegir de modo conveniente para tratar de trabajar un poco menos. ¿Sí? ¿Estamos? Si en la ecuación diferencial, ahora que estamos aquí y tengo 5 minutos todavía, en vez de ser esta, tuviera, por ejemplo, la 1 por la derivada segunda de phi respecto de x 2 veces, más la derivada primera de phi respecto de x, más phi, más 1 igual a 0. ¿Cómo encontrarían la forma débil? ¿Igual a lo que está hecho en el ejemplo? ¿O lo harían distinto? Les dejo picando la pregunta y la vemos el miércoles. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí. Si en el ejemplo yo cambiara la ecuación diferencial por la siguiente, derivada segunda respecto de phi respecto de x 2 veces, más la derivada de phi respecto de x, más phi más 1, igual a 0. ¿Cómo harían para encontrar la forma débil del problema? Profe, pasa que igualmente tendríamos la derivada segunda. ¿Qué? Por más de que le agreguemos la primera, entonces sería con Galerkin también. Sí, pero ¿cómo escribirían la forma débil del problema? ¿A quiénes van a integrar por partes? Lo vemos el miércoles. Los dejo con la inquietud. Bueno, profe, ya averiguamos. Vean, a ver qué pasa con esa ecuación que ahora, digamos, es la misma que está puesta ahí en el ejemplo, pero sumándole la derivada de phi respecto de x, la derivada primera. ¿Cómo haríamos para encontrar la forma débil del nuevo problema? ¿Okay? Eso sería la pregunta. Dios mediante, bueno, estaríamos teniendo la PEDCO funcionando, así que estamos en orden esta semana. Sí.
¿Alguien tiene algo que decir? Profe, lo del cuestionario de la semana 2 queda cerrado definitivamente debido a la caída del APEC, digo. Ahí lo veo, a ver si lo levantamos como para que tengan al menos unos días para poder practicar. Para Dale, buenísimo. la semana 2. Gracias. De nada. Sigo insistiendo con que lo mejor es ir lo más al día posible, porque todo esto amontonado es difícil de digerir, ¿sí? Sí, profe. Y los cuestionarios tenemos tiempo hasta el sábado para hacerlos, ¿verdad? Sí. Bien. Ok. Bueno, profe, por mi parte. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. Ok. Chao, profe, nos vemos. Chao, Saludos, nos saludos. vemos. Chao, nos vemos. Chao.